En el anterior capítulo de Lord of the Mysteries, vimos la perspectiva de Justicia y su amigo, además del primer día haciendo guardia en la puerta Chanis de Klein, y como primera chamba, ¿qué puede salir mal? Continuamos con Capítulo 109, Deducción. El sonido de pasos corriendo entró en los oídos de Klein y lo tranquilizó mientras se encontraba en la entrada de la sala de guardia. Leonard llegó primero, con un revólver en la mano. Preguntó con voz solemne, ¿qué pasó? Al ver a Leonard esforzarse por detenerse, Klein de repente pensó en algo que Rosanne había mencionado en el pasado. Hace 3 años, Leonard, que acababa de convertirse en un insomne, trató de bajar corriendo las escaleras a pesar de no haberse adaptado al poder de la poción, lo que le hizo caer y rodar. Con una tos, Klein señaló a la puerta Chanis y dijo, hubo un golpe en el interior, que luego se convirtió en un fuerte golpe. Entonces la puerta se abrió un poco. ¿La puerta Chanis se abrió?, preguntó el bajito Kenley en estado de shock. Sí, se abrió una rendija. Klein continuó con su descripción. Vio que Leonard, Kenley y Royal habían dejado de acercarse a la sala de guardia, y en cambio, formaron una formación de arco a unos pasos de distancia, rodeando a Klein. Hizo una pausa por un momento antes de preguntar, ¿sospechas de mí? No, no es sospecha. Este es el protocolo. Kenley negó con la cabeza. En esta atmósfera tensa, Leonard mantuvo su actitud frívola, riendo y agregó, ha habido incidentes como este en otras iglesias. El Beyonder que custodiaba la puerta Chanis perdió el control y tocó el timbre antes de matar a 2 compañeros de equipo que vinieron a ayudar. Bien. Klein ya no se sentía enojado y agraviado por haber sido condenado al ostracismo. En cambio, preguntó, entonces, ¿cómo debo demostrar que no he perdido el control? Leonard se limpió su sonrisa frívola y se golpeó el pecho 4 veces. Con voz ronca, recitó en voz baja, sin ropa ni comida, no tienen refugio en el frío. Están empapados por las lluvias y se apiñan alrededor de las rocas por falta de refugio. Son huérfanos arrebatados del pecho, esperanza perdida en ellos, son los pobres que se han visto obligados a apartarse del camino correcto. La noche eterna no los abandonó, sino que les otorgó amor. La oración santa, pero lastimosa, reverberó en el sótano, haciendo que los cuerpos, corazones y almas de todos los presentes se sintieran purificados y tranquilos. Al ver que Klein no mostraba ninguna reacción anormal, Leonard detuvo su recital y sonrió. No hay problema. Sigue siendo nuestro compañero de confianza. Madame Royal, que había estado callada todo este tiempo, miró a la puerta Chanis y preguntó, ¿qué viste cuando se abrió la puerta? Vi al títere de tela de la desgracia, el que llevaba el clásico vestido negro, 3-0625, respondió Klein, todavía un poco asustado. Pero 3 segundos después, un poder sin forma lo retiró y la puerta Chanis se cerró una vez más. ¿Qué está pasando? Leonard, Kenley y Royal intercambiaron miradas. J.E., estamos en el mismo barco que tú. No conocemos la verdadera causa. Pero dado que la puerta Chanis está cerrada una vez más y no hay nada inusual, no debemos entrar en este momento. Tenemos que esperar hasta el amanecer al capitán. Royal agregó con calma, esperaré aquí y vigilaré la puerta contigo. Bien. Leonard movió la mano y soltó una risa burlona. Como la persona más poderosa aquí, yo también me quedaré. Kenley, regresa al segundo piso en caso de que el departamento de policía tenga un caso de emergencia y no pueda abrir la puerta. Kenley no dijo mucho, solo asintió inmediatamente y se fue. Leonard miró a Klein y Royal. ¿Quizás podamos continuar nuestro juego de cartas? Es mejor tener algún tipo de entretenimiento en circunstancias como esta, para relajarse. No hay problema. Klein se ajustó el revólver y se lo volvió a meter en la funda de la axila. Royal no expresó una opinión, sino que acarició su suave cabello negro mientras entraba a la sala de guardia. Mientras jugaba luchando contra el dueño, no, luchando contra el mal, Klein dijo casualmente, marioneta de tela de la desgracia, quiero decir 3-0625, según su descripción, no tiene ningún rasgo vivo. Jaja, 3 ases. Leonard mostró su mano y respondió con el mismo tono casual, en los últimos 40 años, 3-0625 no ha mostrado ninguna característica real. Primero podemos asumir que la información es correcta y hacer nuestras suposiciones basándonos en eso. Pero, ¿ya tienes una idea? Royal preguntó simplemente. Mientras Klein dudaba en pensar si debería lanzar sus 3 cartas, Leonard tomó un sorbo de su café recién hecho y dijo,
Sí, dado que 3-0625 no debería tener ninguna característica real, entonces sus acciones hoy deben haber sido influenciado por algún otro factor. Este factor también debe ser bastante reciente, de lo contrario, habríamos observado este fenómeno hace mucho tiempo. Ha habido algo diferente en la puerta Chanis durante el último mes. Royal vio a Klein lanzar sus 3 cartas y reflexionó durante unos segundos. Solo hay una cosa diferente. El cuaderno de la familia Antigonus y el artefacto sellado 2-049 se almacenaron detrás de la puerta Chanis por una noche. Leonard miró las cartas en su mano y mientras golpeaba la mesa, dijo con una sonrisa, si 2-049 puede hacer que el títere de tela de la desgracia actúe de manera anormal, entonces algo similar debería haber sucedido detrás de la puerta Chanis de Backlund hace mucho tiempo. Así que sospecho que el problema está en el cuaderno de la familia Antigonus. Klein pensó por un momento y asintió. Esa es la explicación más probable. Leonard, nunca esperé que fueras tan bueno en deducción. Hablando típicamente, ser un poeta romántico y una persona con excelentes habilidades deductivas era mutuamente excluyente. Eso es porque recientemente le han gustado las novelas de detectives, explicó Royal con indiferencia. 2 reyes, una recta del 8 al rey, ¿nadie lo quiere? 3-6 y no más. Al ver eso, Klein y Leonard guardaron silencio. Al no estar concentrados en el juego, olvidaron algo importante. Royal fue el mal en esta ronda. Al ver a Royal cortar la baraja, Klein aprovechó la oportunidad para preguntar, entonces, ¿qué poder retiró al artefacto sellado 3-0625? Leonard lo miró y se rió entre dientes. ¿De verdad crees que los mecanismos defensivos detrás de la puerta Chanis solo consisten en la cámara sellada enterrada y algunos guardianes ancianos? En realidad, cuando el sol se pone por completo, los guardianes ya habrían salido de la puerta Chanis y regresado a la catedral de Santa Selena. El poder en la puerta es más fuerte por la noche y ya no es seguro para ninguna criatura viviente. El poder solo se debilita cuando el sol vuelve a salir. Por eso también el capitán nos pidió que no entremos en la puerta Chanis sin importar lo que escuchemos. En otras palabras, el capitán se había olvidado de decirme la razón. Klein pensó un poco antes de preguntar, ¿mecanismos defensivos como las formaciones de nexos? ¿Como las versiones magnificadas de amuletos y talismanes? Sí. Royal asintió mientras acariciaba el borde de sus cartas. Hay una razón por la que la puerta Chanis se ubica en la catedral central de cada ciudad. La puerta es mantenida por los seguidores que van a estas iglesias todos los días. Sus sinceras oraciones permiten que una parte de su espiritualidad entre en las formaciones de nexos, y de pequeñas contribuciones surge la abundancia. Ya veo, Klein asintió al ver que tenía una mano pésima. En ese momento, Leonard se rió y dijo, no hay un solo mecanismo defensivo detrás de la puerta Chanis. Las cenizas de Santa Selena están enterradas en su interior. Ella era una Beyonder de secuencia alta cuando todavía estaba viva. ¿Las cenizas de Santa Selena? ¿Cenizas de un Beyonder de alta secuencia? ¿Cenizas sagradas? ¿Qué uso tienen esos? Klein estaba tan desconcertado como curioso. Santa Selena era devota cuando se estableció la iglesia de la diosa de la noche eterna. Estuvo activa durante la tercera época y sus obras se escribieron en muchas escrituras sagradas. Por lo tanto, Santa Selena era un nombre de uso bastante común entre los plebeyos que creían en la diosa de la noche eterna. Leonard pareció leer la mente de Klein mientras continuaba. Los rumores sugieren que el esqueleto o las cenizas de los Beyonders de alta secuencia todavía contienen un poder increíble. Por supuesto, esos son solo rumores. Klein asintió, centrando su atención en las cartas que tenía en la mano. No hubo incidentes inusuales en la puerta Chanis durante las siguientes horas, pero Klein perdió exactamente 2 soli. Le dolía el corazón, pero Leonard, quien expresó plenamente su vibración poética romántica mientras tocaba, perdió 4 soli y 5 peniques, dejando a Royal como la ganadora indiscutible. El sol acaba de salir, es mi turno. La autora silenciosa, Madame C. Catron, entró en la sala de guardia a las 6. Klein escribió el incidente que encontró la noche anterior en el libro de registro y regresó a la compañía de seguridad Endrina con Leonard y Royal. Se sentía inusualmente exhausto, pero el poeta de medianoche y la insomne a su lado seguían enérgicos. Esta es la diferencia entre las diferentes secuencias. Klein estaba a punto de pasar por la partición y recuperar un poco de sueño en casa cuando de repente vio entrar al capitán. Buenos días, capitán. No pudo evitar bostezar cuando lo saludó. Dunn, que vestía una cazadora negra,
Se quitó el sombrero y lo miró con sus ojos grises. Buenos días. Deberías regresar a casa para descansar. ¿Pasó algo anoche? Klein dio inmediatamente un resumen sucinto del incidente con respecto a la marioneta de tela de la desgracia y la deducción de Leonard. Bueno. Dunn no dio su opinión. Se concentró en dirigirse a su oficina. Enviaré un telégrafo a la Santa Catedral. Klein no se quedó más. Salió lentamente del número 36 de la calle Southland y respiró el aire fresco de la mañana. Se sintió un poco más lleno de energía, de repente recordando algo que había olvidado todo este tiempo. Me olvidé de contarle al capitán y al resto sobre la hoja de papel en las manos del títere de tela de la desgracia. ¿Cómo pude haberlo olvidado? Era como si algún poder estuviera influyendo en mí, impidiéndome contar esto a los otros halcones nocturnos. Ha pasado algún tiempo desde que el cuaderno de la familia Antigonus estuvo presente en la puerta Chanis. La marioneta de tela de la desgracia 3-0625 debería haberse visto afectada hace mucho tiempo. ¿Por qué solo mostró un comportamiento anormal anoche? ¿Fue porque era la primera vez que estaba de turno en la puerta Chanis? ¿Usó todo su poder para mostrarme la imagen en el papel? ¿Cuál es el motivo del cuaderno de notas de la familia Antigonus? ¿Tiene que ver con mi supervivencia a pesar de tener contacto con el cuaderno? ¿Y qué me convertí en vidente? Muchas sospechas pasaron por el cerebro de Klein, anclándolo en el lugar. No estaba seguro de si debía fingir que no recordaba nada y volver a casa para dormir, o dirigirse hacia arriba e informar al capitán. Algún tiempo después, se despertó abruptamente, sacó su reloj de bolsillo y lo abrió. Melissa volverá en media hora, Benson en 45 minutos. Si no me levanto, tendré que hacer que esperen una hora antes de que podamos cenar. Klein se frotó la frente cuando entró en la cocina. Se lavó la cara con agua fría, luego sacó el rabo de toro, los tomates, las zanahorias y las cebollas que había comprado esa tarde. Después de preparar los ingredientes, de repente se congeló. Tenía la sensación de que sus acciones en ese momento formaban una extraña yuxtaposición con el incidente de esa tarde. Soy un hombre que acaba de salvar a Tingen, murmuró Klein divertido. Se puso un delantal blanco y se puso a preparar la cena. Capítulo 110. Confirmación. Después de pensarlo un rato, Klein decidió regresar a casa para confirmar algo. Creía que si el títere de tela de la desgracia no le hubiera mostrado intencionalmente la imagen en el papel, entonces el capitán y el resto definitivamente encontrarían rastros en sus investigaciones de seguimiento. No importaría mucho si lo informaba o no. Si fuera a la inversa, era algo que merecía una cuidadosa consideración. Eso era también lo que Klein quería confirmar. Tomó el carruaje público sin rieles hasta la calle Narciso. Cuando regresó a casa, su hermano Benson y su hermana Melissa aún no se habían despertado, ya que era domingo. La sala de estar estaba oscura y silenciosa. Klein hirvió una tetera con agua, echó unas hojas de té y lo bebió con pan de trigo. Luego tomó su abrigo, sombrero y bastón hacia las escaleras. Inconscientemente aligeró sus pasos para evitar hacer ruidos fuertes. Justo cuando llegó al segundo piso, vio que la puerta del baño se abrió repentinamente y Melissa, que vestía un vestido viejo, salió con cara de sueño. ¿Estás en casa? Melissa se frotó los ojos somnolienta. Klein se tapó la boca y bostezó. Sí, voy a lanzarme a la cama. No me despiertes antes del almuerzo. Melissa reconoció lacónicamente cuando de repente recordó algo. Benson y yo vamos a ir a la Catedral de Santa Selena a rezar y asistir a misa por la mañana. El almuerzo puede ser un poco más tarde. Como creyentes no tan devotos de la diosa de la noche eterna, ella y Benson iban a la iglesia una vez cada 15 días, mientras que Klein, que era un halcón nocturno, no había entrado a la iglesia desde la última vez que lo siguió el miembro de la orden secreta. No, estoy en la catedral todos los días, solo que estoy en el sótano de la catedral. Klein se justificó inconscientemente. Actualmente estaba más preocupado de que la diosa lo abandonara como un creyente falso. Si su magia ritualista no respondía en momentos cruciales, estaría en un gran problema. Pero entonces, cuando uno considera al viejo Neil, la diosa es bastante indulgente con los halcones nocturnos. Así es. Klein se consoló a sí mismo. Sus pensamientos dispersos pasaron rápidamente junto a él, y miró a Melissa. Él asintió y sonrió. No hay problema. Entonces puedo dormir más. Pasando junto a Melissa, entró en su habitación y cerró la puerta detrás de él. Inmediatamente después de eso, se mentalizó y sacó la daga ritual y creó un muro de espiritualidad sellado.
Dio 4 pasos en sentido antihorario mientras recitaba el encantamiento y resistió los caóticos rugidos antes de aparecer sobre la niebla gris. En el ilusorio mundo ilimitado, él era el único espíritu viviente sentado en el asiento de honor de la larga mesa de bronce. Durante casi un minuto de silencio, Klein conjuró un trozo de pergamino de piel de cabra y escribió un encantamiento de adivinación. La imagen que mostró el títere de tela de la desgracia. Aunque Klein había visto la misteriosa imagen en el papel con claridad durante un breve momento anoche, solo logró recordar la forma aproximada de la imagen debido a su ansiedad. Pero eso no fue un problema para un vidente. Podía reproducir todo lo que recordaba y había visto una vez. Según la teoría del misticismo, la espiritualidad de uno puede recordar todo lo que ha visto. Siempre que poseyeran el método apropiado, podrían reproducir la escena cuando quisieran. Klein incluso sintió que la teoría que la médium espiritual Dali describió con respecto a los alquimistas de la psicología tenía sentido. La memoria humana no eran más que islas expuestas sobre el mar, no pudo soportar mucho. Por lo tanto, la esencia espiritual de una persona recordaba la mayor parte de la información y la convertía en el subconsciente, que formaba todo el océano. Si bien la espiritualidad en sí misma, incluso si no fuera todo el océano, también incluía toda la región marítima que rodea la isla. Después de recitar el encantamiento de adivinación, Klein se inclinó hacia atrás y se quedó dormido a través de la meditación. En el mundo borroso, distorsionado y separado, vio que la puerta Chanis se abría una vez más al escuchar los fuertes chirridos. La marioneta con el vestido negro clásico real se inclinó hacia la abertura de la puerta y desplegó el papel que sostenía. En la hoja de papel, había muchos símbolos misteriosos que formaban colectivamente un ojo vertical. Klein observó cuidadosamente la imagen antes de salir del sueño. Luego, con la ayuda de la singularidad del mundo sobre la niebla gris y el recuerdo que aún no se había desvanecido, expresó la imagen en el pergamino marrón. El ojo vertical lo miró, luciendo siniestro y misterioso. Klein pensó y escribió debajo del ojo: esta es la clave del tesoro que dejó la familia Antigonus. Dejando el bolígrafo, desató la cadena de plata que estaba enrollada dentro de su manga. Mientras lo sostenía con su mano izquierda, el péndulo de topacio colgaba de manera estable sobre la declaración de adivinación y el misterioso ojo vertical. No hubo movimientos obvios. Klein cerró los ojos y recitó la frase con la mente despejada. Después de 7 veces, abrió los ojos y vio el topacio girando en pequeños círculos en el sentido de las agujas del reloj junto con la cadena de plata. Eso significaba afirmación. La imagen del ojo vertical es realmente clave para el tesoro que la familia Antigonus dejó atrás. Klein asintió con la cabeza, pensativo. Golpeó con los dedos el borde de la larga mesa de bronce y murmuró para sí mismo: debido a la muerte de Daybeaver, no quedan descendientes de la familia Antigonus. Por lo tanto, el cuaderno me ve a mí, el vidente que interactuó con él pero sigue vivo, como su heredero. Afectó a 3-0625 y dejó la llave del tesoro con él, solo para mostrármelo durante mi turno en la puerta Chanis. No parece haber ningún problema con la lógica, pero todavía no parece muy convincente. ¿Cómo puede estar seguro el cuaderno de que no hay más descendientes de la familia Antigonus? Y no tengo ningún parentesco con esa familia. Si yo compartiera su línea de sangre, el Klein original no se habría suicidado para empezar. No parece importar si le digo esto al capitán y al equipo. Déjame investigar esto. Klein luego adivinó la ubicación del tesoro de la familia Antigonus. Pero, como era de esperar, no hubo información detallada. Al igual que en la carta que Sirius le escribió al señor Z, Klein solo podía estar seguro de que el tesoro estaba relacionado con el pico principal de la cordillera de Ornasis y la antigua nación de la noche. Después de que terminó de adivinar todos los asuntos, Klein notó que la estrella carmesí de la que había escuchado oraciones anteriormente estaba produciendo una leve fluctuación nuevamente. Usó el método de responder a las oraciones y tocó la estrella ilusoria. Vio al joven de cabello castaño que vestía de nuevo el exclusivo traje ajustado negro. El joven estaba arrodillado en el suelo, frente a la bola de cristal puro, aún murmurando algo. Klein, que había aprendido a propósito algo de Jotun, finalmente entendió una de las frases. Ruego, salva, padre y madre. Realmente es Jotun. ¿En qué parte del mundo todavía se usa Jotun? Esa es una antigüedad antigua que tiene miles de años. Qué lástima, el gobernante misterioso sobre la niebla gris es totalmente impotente. No tengo la capacidad de salvarlos aunque quiera. Klein negó con la cabeza y suspiró. Decidió observarlo un poco más.
Veré qué puedo hacer cuando domine más el vocabulario jotun y pueda entender lo que le sucedió a su padre y a su madre. Klein se retractó de su espiritualidad, se envolvió en sí mismo e inició un descenso. Cuando regresó a su dormitorio, disipó el muro de espiritualidad, se puso ropa vieja pero cómoda y se acostó en la cama para dormir un poco. Klein durmió todo el camino hasta las 12:30, que fue cuando Melissa terminó de preparar el almuerzo y llamó a la puerta. Después de tener una comida bastante suntuosa, vio a Melissa sacar su vestido nuevo y su sombrero de rejilla, luciendo como si fuera a salir. ¿Todavía tienes algo esta tarde?, preguntó Klein, perplejo. Benson estaba sentado en el sofá, frunciendo las cejas ante sus libros de gramática. Él no levantó la cabeza, pero respondió en su nombre. La señora Saud, de la puerta de al lado, le dijo a Melissa que por la tarde habrá una conferencia sobre asuntos familiares en el salón municipal. Melissa planea asistir y aprender a lidiar con los problemas domésticos diarios. Melissa asintió y dijo, conseguí que Selena y Elizabeth se unieran a mí. Eso es bueno. Espero que el conferenciante les diga que una familia como nosotros necesita contratar al menos una sirvienta, bromeó Klein. Al darse cuenta de que Melissa estaba a punto de refutarlo, inmediatamente agregó, tenemos que invertir nuestro tiempo limitado en asuntos más valiosos. Melissa estaba atónita. Después de un rato, frunció los labios, se puso el sombrero de rejilla y salió de la casa. A las 2 de la tarde, Klein llegó nuevamente a la compañía de seguridad en Drina. Roseanne y Dunn Smith, que se encontraban en la sala de recepción, preguntaron al unísono, ¿no te fuiste a casa y descansaste? Klein sonrió. Iba a ir al club de adivinación, pero seguía pensando en lo que pasó anoche, así que decidí venir aquí primero. ¿Ha recibido alguna respuesta de la Santa Catedral? Dunn lanzó una mirada a Roseanne y se dio la vuelta en silencio. Pasó junto a la partición y entró en su oficina. Roseanne le puso la cara a la espalda y luego murmuró con enojo, «¿En serio, capitán?» «Bien hecho». Klein felicitó en silencio. Contuvo la risa y siguió a Dunn a su oficina. Klein cerró la puerta y Dunn olió su pipa antes de decir, la Santa Catedral ha determinado que la perturbación se debe al cuaderno de la familia Antigonus, que reclasificaron como un artefacto sellado de grado 1. Es una lástima. Eso significa que ya no tienes la autorización de seguridad suficiente para leerlo. Grado 1. Muy peligroso. Solo los rangos por encima de los obispos y los capitanes de los equipos de halcones nocturnos pueden conocer la situación real. Eso también significa que el capitán no tiene idea de lo que está pasando. Muy peligroso, no es de extrañar. Klein se sintió arrepentido pero relajado. Dunn le dio una mirada y continuó. La Santa Catedral nos dijo que comprobáramos si hay otros artículos detrás de la puerta Chanis que hayan sido contaminados por el cuaderno. Después de la verificación, solo 3-0625 fue anormal y ya hemos cambiado su sello. ¿Descubriste algo más? Klein fingió preguntar con curiosidad. Dunn negó con la cabeza. No. Klein asintió pensativo. No continuó con el tema. Después de una pequeña charla, se despidió y se fue al club de adivinación para continuar su viaje de digestión. En el ayuntamiento, las 3 mejores amigas, Melissa, Selena y Elizabeth, se sentaron cerca de la puerta, esperando que comenzara la conferencia. Si da una mala lección, nos escaparemos, sugirió Selena emocionada. Elizabeth estuvo de acuerdo de inmediato, vamos de compras a Arroz. En pantalla dejar el playlist y el próximo video. Si es que ya fue subido. No olvides dejar tu like si te gustó el contenido. Comparte o suscríbete para apoyar al canal.